Bien, ya estamos de vuelta con Isabel, a quien, por supuesto, tenemos el grato placer de conversar con ella hoy día. Contarles también que usted nos puede, la puede seguir también si usted quiere en columnas de opinión ahí en www.diarioelvaldiviano.cl y launionnoticias.cl. También es columnista de estos medios de comunicación y esperamos publicarla también en www.diariolosorninos.cl. Bueno, te quería preguntar sobre lo que está ocurriendo en el Lanco. Fuerzas especiales, zona militarizada, gente que hace control con casco, con metralleta, la población no, como que hay un choque ahí de cosas. ¿Crees que ha sido un poco excesivo eso? ¿O, o ameritaba el hecho de que hayan ocurrido algunos atentados ahí incendiarios, varios atentados, para ser exacto, en esa localidad, en esa comuna? Bueno, la situación de Lanco es una situación nueva para la región. Ya nosotros como región hemos tenido situaciones complejas. Acá en Río Bueno hubo una hace un año atrás, ¿cierto? Pero efectivamente la situación de Lanco es una situación complicada. Para mí Lanco es una zona gris. Es un escenario complejo, que no se sabe cómo va a evolucionar, pero en relación a lo que usted me plantea, si es necesario o no, efectivamente nosotros hoy día pasamos como región a ser una de las regiones que también tiene conflicto, donde se ha extendido, y según los análisis que se están haciendo, esto también pudiese llegar a la región de los lagos. La decisión de militarizar, entre comillas, las zonas, digamos, donde hay conflicto con las comunidades indígenas, donde hay grupos de resistencia ya que tienen como operaciones un poco más orientadas tal vez a acciones más concretas como incendios de camiones. Eso es una decisión que efectivamente viene de la política del Ministerio del Interior, ¿ya? Y que tiene que ver también un poco con esta política internacional de prevención del terrorismo. Y en base a eso los países adoptan distintas medidas en situaciones de riesgo. Ahora, aplicar, digamos, esta política de seguridad al conflicto mapuche ha sido algo que ha generado visiones encontradas, ¿ya? Y para eso, digamos, hace unos años atrás estuvo un observador de Naciones Unidas, Ben Emerson, precisamente para analizar este tema y para analizar la situación de la aplicación de la ley antiterrorista y la militarización de las zonas, digamos, de conflicto. Ahora, dentro de las conclusiones a que llegó este experto, digamos, y observador de Naciones Unidas, es efectivamente que hay visiones encontradas respecto, primero, de la aplicación de la ley antiterrorista. Segundo, de que hay un exceso de militarización. Y tercero, de que falta voluntad ¿Política? Del Estado. Él plantea del Estado de hacer proliferar el diálogo más allá de esta política de militarización. Ahora, uno puede entender, como le digo, que el deber del Estado es mantener el orden y la seguridad y garantizar, digamos, el bienestar de todos los ciudadanos adherentes a él. Ahora, en el tema indígena, el tema de la militarización es un tema complejo de abordar, ¿ya? Porque efectivamente también se han cometido excesos, porque uno puede tener una zona controlada. De hecho, hemos sido denunciados ante los organismos internacionales. Claro, uno puede tener controlado o vigilado un lugar, pero han habido denuncias, por ejemplo, de vulneraciones de niños, por ejemplo, por parte de fuerzas especiales. En los allanamientos no han cumplido los protocolos porque no han respetado a los ancianos, se hacen a cualquier hora del día. Uno puede entender que entre medio también está la labor de inteligencia, que también está, digamos, entrelazada a lo que es hoy día el conflicto mapuche. Entonces hay varias instituciones que están operando en las zonas de conflicto, pero que efectivamente llegan en algún momento a vulnerar derechos, ¿ya? Entonces eso no corresponde. A un Estado de Derecho, digamos. A ver, el Estado democrático. No corresponde en relación a lo que tiene que ser, digamos, el estándar internacional.
nosotros tenemos hoy día Estado de Derecho. O sea, el hecho de que estén militarizadas las zonas, no podemos decir que hemos perdido el Estado de Derecho, no. ¿Ah? O sea, uno no puede, como digo, decirle al Estado no haga su labor, ¿ya? Pero como decía anteriormente, o sea, nosotros estamos abordando un tema ancestral, histórico, cultural, sociológico, con una política de seguridad. Entonces, cuando uno aplica eso en una zona de conflicto, de ahí sale cualquier cosa. Bueno, en el pasado también el Estado aplicó una política de represión, siglo XIX, a fines de la Guerra del Pacífico, trajo a los soldados que habían ganado la guerra y precisamente masacró, por decirte, una región ahí, a los caciques que en ese tiempo se habían rebelado también. Estamos hablando de 100 años atrás, más de 100 años. Claro. O sea, había una política constante de represión aparentemente del Estado hacia el pueblo originario. O sea, el Estado está preocupado ya de que este conflicto no escale. Pero ya escaló la región de los ríos. Claro, claro. Entonces la estrategia que hoy día se está usando no sirve. ¿Y qué fracasó ahí? ¿Por qué escaló? Escala porque este no es... Pero la autoridad, por ejemplo, no sé si llamar los gobiernos de turno, las autoridades políticas fracasaron también. Es que... Porque ellos decían siempre que el conflicto no iba a llegar acá, siempre negaron el conflicto. Pero hoy día, hace poquito hubo un atentado también incendiario en La Unión. Parte de una forestal, ¿cierto? Que es Arauco, que es una empresa que tiene mucho bosque en la zona, y ahí atentaron contra un campamento que estaba desocupado. Se encontraron algunos panfletos alusivos a la CAM, aparentemente, o un lienzo, creo. Eso quiere decir que el conflicto está en la región ya. O sea, el conflicto está y pienso yo que no va a mermar, no va a mermar ya. Por más que se reprima. Al contrario, yo creo que estas identidades se van a radicalizar, ¿ya? Porque no es un problema de seguridad. O sea, es una situación que abarca situaciones de seguridad, pero no es un problema de seguridad. Esto no es una guerra. ¿Es un grupo político ese? ¿O un grupo...? Son identidades diversas que están manifestando una reivindicación cultural. Porque algunos lo llaman un grupo derechamente un grupo terrorista. No. Esta es una reivindicación identitaria que tiene diferentes manifestaciones. Hay grupos que son más radicales, efectivamente, pero esos son identidades que surgen de la resistencia, que han surgido también un poco de la deuda estatal que hay durante la historia con el pueblo mapuche. O sea, hoy día vivimos en una sociedad globalizada y en el mundo globalizado las sociedades avanzan, los países avanzan en esta dinámica de la globalización, ¿ya? Algunos países están arriba y otros están más abajo. Y lo mismo ocurre al interior de los países. Hay mucha gente que hoy día está, digamos, con un nivel de vida y con un sistema de vida mucho más moderno, y hay otros que han ido quedando desplazados. Ahora, en esos grupos que han quedado desplazados, que han sido postergados, ¿ya? Y que sus demandas no han sido satisfechas, esos grupos generan identidades de resistencia. Y efectivamente lo que tenemos hoy día en el conflicto indígena son identidades de resistencia que están tratando, primero que nada, de reconstruir su identidad, y segundo, de que sus necesidades y sus demandas sean satisfechas. Entonces, estas identidades de resistencia emergen como resistencias comunales, pero de acuerdo, ¿cierto?, a cómo ha ido dándose este proceso de globalización, lo que corresponde es que estas identidades pasen de la resistencia a la identidad de proyecto. Casos en el mundo han habido como, por ejemplo, el feminismo, que parte de una resistencia, que lucha, que sale a las calles y que en algún momento logra romper el concepto de la sociedad patriarcal, ¿ya? Y reivindicar a la mujer. Y eso significó un cambio a nivel estructural de la sociedad, donde se reconoció el rol de la mujer, donde se cambiaron las legislaciones. Hubo desde esa resistencia una identidad de proyecto, donde ese grupo o esa masa llegó a construir su identidad, ¿cierto?, a través de este proceso. Lo que pasa hoy día con el conflicto indígena es lo mismo. Tenemos una identidad de resistencia, una identidad comunal de resistencia que debe avanzar hacia la identidad de proyecto. Pero entre medio de ese paso hay diferentes elementos que van a hacer que avance más rápido o avance más lento. Uno de esos, por ejemplo, es lo que usted me plantea, la militarización. ¿Está bien la militarización o no está bien la militarización? Yo creo que más allá de decir si está bien o mal, lo que tiene que hacer hoy día la autoridad es abordar el problema como un problema de reconstrucción identitaria y no como un problema de seguridad.
porque efectivamente hoy día no hay terrorismo. Lo que hay son acciones concretas que han sido manifestadas por estas identidades de resistencia que están en la página web, pero que no alcanzan a ser terroristas, ¿ya? Que están dentro del contexto que incluso el observador de Naciones Unidas dijo que era la legítima defensa, porque desde la visión de Naciones Unidas es que ellos son un pueblo que tiene derecho, digamos, a exigir sus demandas. En otras palabras, a propósito de que viene un cambio a la Constitución y todo eso, ¿se debe implementar en la Constitución también el derecho a que este es un Estado plurinacional? ¿sí? Yo pienso que sí. Yo pienso que el tema aquí, el pueblo indígena tiene dos demandas. Uno, que es su reconstrucción de identidad. Tenemos un pueblo dentro de otro pueblo. Exactamente. Eso es algo que efectivamente ya no a nadie puede discutir. Ya. O sea, ellos se consideran un pueblo, mapuches, claro. Porque además tienen una ideología distinta, tienen una concepción del mundo distinta. Y hoy día hay más personas que se sienten identificados con esta propuesta. ¿Ya? Porque hoy día, como le comentaba, en la sociedad globalizada y en la sociedad en red, la identidad tiene poder, tiene la capacidad de hacer que las personas en determinados momentos se sientan identificados con algo. Y eso está ocurriendo hoy día con el pueblo mapuche. O sea, cada día esto va a aumentar, esto lejos de mermar va a aumentar. Por eso es que es tan importante trasladar este problema desde la seguridad a un problema sociocultural. Ahora hay dos cosas que son totalmente distintas. Un pueblo dentro de otro pueblo, como es el pueblo mapuche, pero un Estado mapuche ya es otra cosa distinta. Lo que pasa es que también ahí hay una concepción errónea. Teóricos expertos en nacionalismo a nivel internacional han debatido mucho y estudiado el tema del nacionalismo. Y efectivamente, el hecho de querer ser una nación no significa que se va a construir otro Estado. ¿Ah? El pertenecer a una nación obedece a elementos que son anteriores al Estado. ¿Ah? La nación, el sentirse parte de una nación puede obedecer a atributos culturales, a atributos geográficos, a atributos de etnia. Entonces se combinan varios elementos por los cuales un grupo se siente una nación. Pero no necesariamente ese sentimiento identitario significa que se va a construir un Estado. Ahora, en el caso particular del pueblo mapuche, es imposible que ellos lleguen a construir un Estado, porque de partida el Estado es una concepción occidental. Y ellos han planteado, digamos, de que no tienen ninguna similitud con la cultura occidental. O sea, sería una tremenda contradicción para la reconstrucción identitaria de este pueblo indígena ser una nación y querer construir un Estado mapuche. O sea, ahí donde hay elementos epistemológicos ya muy profundos, ¿ya?, que hay que comprender. Tal vez ha faltado, como le digo, en este proceso de reconstrucción identitaria, que ellos mismos se sienten a conversar entre ellos, porque ellos son muchos grupos que tienen diferentes visiones, pero todos coinciden en que quieren ser reconocidos. Entonces yo le aseguro que si esa conversación se da, lo más probable es que resulte el sentimiento de una nación, pero no la creación de un Estado mapuche. ¿Ah? Yo pienso que eso es algo que no hay que confundirse, y creo aún más, me atrevo a decir, por lo que he estudiado del tema, que el hecho de reconocerlos a ellos como nación va a ayudar mucho a que este descontento, a que este nivel de radicalización disminuya. Porque efectivamente hoy día la demanda va por dos lados: retribución de territorio y reconocimiento. Reconocimiento constitucional. Reconocimiento constitucional. Pero la retribución de territorio es algo que va a tardar. ¿Ya? Eso la autoridad lo ha dicho. La reivindicación de territorio. Claro, la reivindicación de territorio. Y todo eso. Eso es algo que hoy día, yo acabo de consultar a la CONADI, es algo lento. Es posible que lento. Alguien que no es el Estado, sino terceros, pueden estar haciendo un gran negocio con esto también. Un gran negociado. Bueno, eso es algo que ocurre. Yo pienso que en todos lados se dan ese tipo de cosas. Ya. Pero lo importante acá es tener en claro cómo nosotros, ¿ya?, y cómo el Estado va a abordar este conflicto y se va a hacer cargo. Ahora, a propósito de lo mismo, ellos al adjudicarse los terrenos, la tierra, ¿cierto?, no la pueden vender. No. Pero se denunció hace un par de años atrás en Panguipulli que la arrendaban por 99 años. Entonces, pero eso está en la ley. Ya. Eso está en la ley indígena. ¿Eso no va a generar en el futuro otro conflicto nuevamente? No, porque, o sea, Por a ver, por 99 años casi lo que pasa es que la persona que arrienda sabe, ya,
tiene que conocer el tema. Ya. O sea, ellos saben que arriendan por 99 años. ¿Ah? A mí si me dicen que yo haga eso, yo no lo hago. Ya. ¿Me entiendes? O sea, porque... Pero ¿por qué hacen eso si se supone que tienen una necesidad? Yo pienso que lo hacen en cierta por medida por necesidad necesidad económica, porque Ya. yo he ido a terreno y he visto, digamos, ahí no es necesario ir muy lejos, el mismo Curiñán, con Niebla, uno ve que efectivamente ellos tienen un nivel de desarrollo bajo, ellos viven de la tierra, ellos tienen trabajos, digamos, que les permiten para la subsistencia, ya la mayoría son comunidades rurales. Entonces, en ese contexto, efectivamente, para ellos vender un terreno en 3, 4, 5 millones, o sea, no venderlo, sino que arrendarlo es una ayuda. ¿Ah? Pero efectivamente la persona que compra tiene que tener claro que eso es así. Ahora, las leyes, obviamente que después, en caso de que haya algún conflicto, se encargarán de solucionar el tema. Pero hoy en día, como está la situación, considero que cada persona es libre de emprender, digamos, el negocio que quiere, pero la situación está dada por eso. Y le insisto, o sea, yo creo que efectivamente el problema se tiene que abordar porque lejos de disminuir, yo creo que va a aumentar. Entonces, como usted hablaba del reconocimiento, yo creo que esa sería la primera señal que el Estado pudiese dar. Aparentemente voluntad política no existe, hasta aquí por lo menos. Es que es difícil de planteárselo de la voluntad política porque yo pienso que la mayoría de las personas tampoco conoce el tema en profundidad ni logra entender que esto es algo de reconstrucción identitaria. Esto no es un problema ya ni económico ni de seguridad. Esto es un problema que tiene que ver ¿Geopolítico puede ser o no? Tampoco geopolítico, o sea, ellos decidieron reconstruirse y legitimarse como pueblo. Y eso es una cosa que tiene una emocionalidad, que tiene una convicción y que es muy fuerte hoy día. No solamente lo vemos en el pueblo indígena, o sea, el poder de la identidad, de sentirse... Estos movimientos van a ocurrir en toda Latinoamérica, aparentemente. O sea, esto en Chile es donde está ocurriendo ahora último, esto ya se dio en el resto de Latinoamérica, en Bolivia resultó este proceso con un presidente electo, en México, que es donde partió, digamos, terminó con un reconocimiento constitucional y donde los zapatistas dejaron las armas, ¿ya? En algún momento fue bien interesante y ahí es donde tienen que verlo mucho los medios de comunicación. Los zapatistas habían tomado, digamos, la vía armada, pero en algún momento cambiaron de estrategia y orientaron su estrategia a ser conocida a nivel mundial la causa. Y eso permitió, ¿cierto?, la ayuda que recibieron de muchas organizaciones no gubernamentales que instalaron canales de televisión y empezaron a difundir esta demanda, permitió que se tomara conciencia y que hubiera presión internacional para solucionar, digamos, el tema en Chiapas. Ahora, ellos recibieron reconocimiento constitucional, ellos tienen, digamos, sus territorios que ellos lo administran, pero eso no significa que el Estado mexicano desapareció. Ahora ellos enfrentan otro problema que es con los narcotraficantes, ¿me entiendes? O sea, los problemas en la sociedad y en el mundo siempre van a estar. Nosotros somos, hoy día más que nada, sobre todo con la globalización, vamos a estar sujetos a diferentes conflictos, todo el tiempo. Hoy día se apaga un conflicto y surge otro. Lo vemos en Chiloé, ahora lo estamos viendo con los presos políticos, con la liberación de las personas de Punta Peuco. Mañana van a haber otras demandas que van a estar en la agenda pública. Entonces, somos una sociedad en constante conflicto, ¿ya? Que es por la globalización, que es por que hay más difusión de las cosas, que la gente ya actúa en red, que hay un poder de la identidad, que la gente se siente identificada con ciertas cosas y toma partido. Entonces, en una sociedad así, la visión del Estado tiene que ser integral. Entonces, hoy día está cargada solo para el lado de la seguridad, ¿ya? Entonces, lo que tiene que ahora complementar es con la parte de la identidad, de la diversidad, de las culturas y de ver cómo estas identidades que emergen, ¿ya?, las vamos encauzando para que lleguen a ser una identidad de proyecto. Porque si nosotros vamos cerrando la puerta y vamos a tener puras identidades de resistencia y resistencias comunales, obviamente que vamos a tener el país militarizado. Entonces yo creo que para nadie es agradable, ¿cierto?, vivir en una situación así, constante. Y es ahí
donde la política tiene que jugar su rol, ¿ya? Y ser transparente, ¿ah? No generar tantas expectativas a la hora de decir que se van a hacer tantas cosas. Pero aún así, aunque no hubiera la capacidad de solucionar todas las demandas de las personas, yo creo que cuando hay voluntad de dialogar y las cosas se hablan con sinceridad y transparencia, se llegan a acuerdos, ¿ah? Por lo tanto, pienso yo que el tema está instalado, está para rato, y ahí es donde los observadores tenemos una labor importante de ir a terreno, ver efectivamente lo que está pasando, si es tan grave, no es tan grave, si los abusos realmente son como se denuncian, no son, ¿ah? Para evitar, digamos, de que por ambas partes sigan escalando, digamos, las emocionalidades, ¿ah? Entonces, hay que vivir el conflicto, administrarlo de la manera más humana posible, pero más allá que eso, tomar una actitud de prevención. Y le voy a decir lo último, que es mucho más importante y que va a marcar hoy día la tendencia a nivel mundial. Hace 3 meses atrás, la Asamblea General de Naciones Unidas, en conjunto con el Consejo de Seguridad, adoptaron una resolución conjunta. Es primera vez en la historia, después de que lleva 50 y tantos años la organización, que se da esta situación. Y esta situación se da precisamente a raíz de la crisis humanitaria que hoy día vive el mundo. Porque efectivamente, con el problema en Siria y el problema del terrorismo en red, y toda la migración que se ha producido a partir de esto, más las diferentes refugiados que hay por las catástrofes naturales, el presupuesto de Naciones Unidas no da para asistir las crisis humanitarias, ¿ya? Y más del 50% hoy día que se ocupaba de Naciones Unidas era para intervenciones militares de paz en las zonas de conflicto. Entonces, en esa lógica y en esa dinámica, Naciones Unidas tuvo que hacer un cambio de modelo de intervención en situaciones humanitarias de conflicto. Tomaron esta resolución conjunta que pone a la humanidad y a la persona en el centro de los conflictos, y la política es ya no ir a intervenir con fuerza de paz a los conflictos, sino que prevenir los conflictos, ¿ah? Entonces, vemos que desde el lugar donde se toman las grandes políticas humanitarias y de resoluciones de conflictos del mundo, hay otra intención, hay otra visión. O sea, ya no es la militarización, es la prevención y resolución de conflictos donde el centro son los afectados, ¿ah? Entonces yo creo que eso debiera ser una señal para todos los Estados miembros, donde Chile es también, ya ha ratificado casi todos los tratados internacionales con Naciones Unidas, sobre todo en el tema de terrorismo, de racismo, de pueblos originarios. Eso debiera ser una mirada a futuro, ¿ah? Porque ya se dio cuenta que este sistema de la seguridad colapsó, y hoy día el mundo no da abasto con la crisis humanitaria. Entonces todos los conflictos que emerjan tienen que ser abordados con la prevención, ¿ya? Ha estado con nosotros hoy día Isabel Mayorga, un gusto de haberte tenido. Creo que nos ha dado una cátedra de lo que son los derechos humanos. Había muchos temas que nos quedaron pendientes, pero por tiempo estamos finalizando ya, por supuesto, el programa. Agradecerte la gentileza que has tenido de venir acá al programa a conversar con nosotros. Bueno, yo feliz, esto es un tema muy interesante, sí, es muy de hoy, es muy de lo que está haciendo el mundo. Y bueno, nosotros tenemos que ver de las experiencias internacionales, también tener un poco de humildad y ver cómo nosotros como país nos insertamos en el mundo globalizado, pero donde el progreso sea para todos y donde el bienestar sea para todos. Yo creo que nadie quiere tener segmentos de la población que vayan quedando atrás, porque después, obviamente, a la hora de abordar estos temas, ¿cierto?, se nos complica. Entonces, prevengamos, abramos espacio, veamos cómo construimos una mejor sociedad. Y todos, aquí en este país no sobra nadie. Isabel Mayorga ha estado con nosotros. A ustedes, amigos, amigas, agradecerles también, por supuesto, la sintonía, y los invitamos a un próximo programa, siempre acá en Los Volcanes Televisión, Canal 56, para las regiones de los ríos y también para la región de los lagos. Que estén muy bien.